Coinciden muchos líderes mundiales en que el cambio climático es uno de los mayores y más graves desafíos que enfrenta la sociedad mundial en estos tiempos. Tanto así que la sostenibilidad ha sido un tema que se ha puesto en la agenda y que es incorporado a estos nuevos 17 objetivos del desarrollo del milenio a ser aprobados el próximo mes de septiembre en la Asamblea Anual de la Organización de Naciones Unidas por parte de los países miembros de esta organización. Los efectos del cambio climático son cada vez más visibles y catastróficos en el mundo, sobre todo en aquellas regiones o países en vías de desarrollo. ¿Cómo afecta el cambio climático a Venezuela? ¿Qué estamos haciendo nosotros para contribuir a la desaceleración de su avance y a la minimización de sus impactos en nuestra nación? De todo eso vamos a hablar hoy acá en Soluciones. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? ¿Qué puede hacer la academia en pro de dar o generar resultados positivos en este sentido? Hoy les invitamos a que participen con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB, utilizando el hashtag o la etiqueta Soluciones Cambio Climático. Natalie Vitesny, como siempre, les da la más cordial bienvenida a este espacio como todas las mañanas, invitándoles, por supuesto, a que nos acompañen durante esta próxima hora, donde vamos a conversar con el profesor Antonio Delicio. Él es profesor del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenos días, profesor, bienvenido. Buenos días, del Centro de Estudios de Desarrollo. Del Centro de Estudios, así es. Profesor, hablemos entonces de lo fundamental. ¿Qué es en sí el cambio climático? El cambio climático es la modificación que se está viviendo en los regímenes de precipitaciones, de lluvia y el aumento de temperatura ocasionado por la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El cambio climático, hay que decirlo, no es un cambio natural, es un cambio propiciado por la actividad humana. Particularmente se viene experimentando cambio climático en los últimos 180 años y está especialmente vinculado a la presencia de la combustión de los productos, la combustión de los hidrocarburos, primero el carbón y posteriormente el petróleo en la atmósfera. Así, los gases de efecto invernadero y entre esos particularmente el dióxido de carbono se convierten en una especie de efecto de pantalla, efecto invernadero, por eso que se llama cambio climático efecto invernadero, porque permite que pasen los rayos solares y posteriormente por la modificación que tienen los rayos solares de onda larga a onda corta, una vez que impactan y penetran la superficie de la Tierra, no deja pasar la radiación de onda larga y en ese sentido se convierte y acumulan los gases. Eso quiere decir el efecto invernadero y por eso que precisamente como un invernadero estamos propiciando el aumento de la temperatura. ¿Ha entendido todo el mundo que esto es algo que nos afecta a todos, profesor? Algunos más, otros menos. No todo el mundo es igual en este sentido. Hay países que están muy preocupados, hay países que lo están menos, hay países que piensan que el cambio climático nos va a llegar y hay otros países que saben que el cambio climático ocurrió. Fíjese usted, este año fue decretado o estaba previsto que fuese un año niño, es decir, un año con pocas precipitaciones. Y todavía hace un mes la Agencia de Administración Atmosférica, la NOAA, cuyos informes nutren a los sistemas meteorológicos de muchos países, incluyendo Venezuela y Colombia, para ponernos aquí en el contexto, todavía el 11 de junio, es decir, hace menos de un mes, pronosticaba que el año iba a ser un año niño moderado. Sin embargo, ocurrió algo y fíjese todas las lluvias que están ocurriendo en Táchira y en Guadualito, Caracas hoy va a estar con un manto de lluvia por una tormenta que está pasando de Trinidad hacia el oriente y seguramente pasará hacia el centro. Es decir, ese año niño que fue pronosticado y por agencias que tienen capacidad de pronóstico y como le dije, se nutren agencias, posteriormente institutos que tienen menos capacidad, todavía decía que hace un mes había muchas probabilidades que el año niño se extendiera hasta el mes de agosto, es decir, íbamos a tener menos precipitaciones. Es extraño porque a pesar de que lo diga estos informes, estaba viendo ayer, por cierto, al Instituto de Meteorología de Colombia y
en el norte de Santander, este año ha llovido el triple en el mes de agosto de lo que llovió, por ejemplo, el año pasado. ¿Y no se lo esperaban? Y no, pero estaban decretando año niño, es decir, que debía haber poca lluvia, y en cambio ha habido mucha lluvia. Es decir, que esto también, digamos, altera lo que es las predicciones. La capacidad de pronóstico, porque entonces cuando se decreta el año niño se está pendiente de la temperatura superficial en el Pacífico, si esa temperatura de las aguas del Pacífico, si esa temperatura está 1 grado centígrado por encima del promedio que se registraba, se decreta que ese año probablemente será niño. Y eso ha venido ocurriendo, pero sin embargo está lloviendo. Entonces, algo está cambiando en el comportamiento y nos está obligando a entender mucho más el proceso. ¿Y cuándo, profesor, se comienzan a tomar en cuenta estos temas a escala global? Fíjese usted, yo creo que el problema climático siempre ha sido un aspecto que a escala global se ha estado preocupando, ¿verdad?, dentro de la agenda cuando se habla de atención de desastres, además de los terremotos, además de los deslizamientos, también las lluvias, pues, y las inundaciones se convierten en un factor y históricamente siempre. Ahora, en tanto que cambio climático se viene hablando fundamentalmente desde el año 92, cuando en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro se firma el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el cambio climático. Y ahí se establece que precisamente ese cambio climático por el que estamos transitando es un cambio originado por la acción humana. Y es bueno decirlo porque hay todavía quienes especulan, como han habido en otras eras geológicas del planeta, también situaciones de clima, de diferenciación climática de distintos climas. El clima de la Tierra no siempre ha sido igual, a veces ha sido más seco, a veces ha sido más húmedo, a veces ha sido más caliente, a veces ha sido más frío, ¿verdad? Se decía, bueno, pero eso ha ocurrido siempre en la Tierra. Sin embargo, las investigaciones nos están diciendo que ha habido una asociación entre el dióxido de carbono que hemos incorporado nosotros los seres humanos al utilizar los hidrocarburos y este aumento de la temperatura que se viene registrando y particularmente en los últimos 20, 25 años se ha experimentado un aumento importante. Para aclarar entonces, profesor, no es el hombre el único causante del cambio climático, obviamente. Hay procesos naturales. De este cambio climático que estamos experimentando y de las reuniones que se vienen realizando, vamos a celebrar la 20ª reunión del acuerdo entre las partes, las COP, que se llama del convenio entre las partes, las COP, siempre. Este cambio climático es un cambio que está claramente definido por el panel intergubernamental para el cambio climático que es de origen humano. Han habido otros cambios, otros procesos de modificación climática que sí han ocurrido debido a la presencia de otros factores naturales, pero este es debido fundamentalmente al hombre, y así hay que al ser humano. Y así hay que reconocerlo para poder enfrentarlo. Uno primero tiene que diagnosticar con claridad qué es lo que está ocurriendo y veremos posteriormente cómo lo hacemos para modificar. Y hay muchas cosas que podemos hacerlo para tratar de adaptarnos, porque es otra cosa importante. A partir del 2007 se viene hablando no de lucha contra el cambio climático, sino adaptación al cambio climático. Así es. ¿Cuáles han sido las principales consecuencias de este cambio climático? De eso vamos a hablar al regreso. Hacemos una primera pausa, amigos. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, utilizando el hashtag o la etiqueta Soluciones Cambio Climático.